Hola gente, bienvenidos. Mi nombre es Bruno, soy el anfitrión de este canal. Muchísimas gracias por las visualizaciones que estuve recibiendo. En este video vamos a estar analizando los espacios liminales y veremos también una novela denominada La carretera, escrita por Cormac McCarthy. La semana pasada YouTube estuvo mostrando contenido relacionado a los espacios liminales. Me llamó muchísimo la curiosidad y por eso decidí presentarles a ustedes este video. Hoy vamos a hablar de un espacio que no pertenece del todo a ningún lugar. Es un territorio que está suspendido entre lo que fue y lo que ya no es, entre el pasado y el fin del mundo. Y ese espacio tiene un nombre: la carretera. Y a través de ella el escritor Cormac McCarthy nos invita a recorrer un universo totalmente devastado, donde la vida humana apenas sobrevive y el paisaje mismo parece estar detenido en un punto intermedio que va desde la existencia y la nada. En este episodio exploraremos la noción de espacio liminal, aquellos lugares o estados de transición, y miraremos la novela La carretera. Analizaremos cómo McCarthy transforma el camino, las ruinas y el silencio en escenarios donde lo humano se redefine. Creo que el primer paso que debemos tomar ahora es definir qué es un espacio liminal. El término liminalidad proviene del latín limen, que significa umbral. En antropología fue desarrollado por Arnold van Gennep y más tarde empleado por Victor Turner. Describe un estado intermedio, un tránsito. No se está donde se estaba, pero tampoco se ha llegado a donde va. Los espacios liminales pueden ser físicos, como una carretera, un pasillo, una estación vacía, pero también pueden ser psicológicos o espirituales, momentos de cambio, de pérdida o de transformación. En literatura, los espacios liminales suelen aparecer cuando los personajes se enfrentan al borde de lo conocido. La muerte, la ruina, el abandono o el sentido mismo de la existencia. Cormac McCarthy publicó la novela La carretera en 2006. La novela ganó el Pulitzer, el premio más importante que recibe en las obras literarias, y fue adaptada al cine. Pero más allá de ese éxito, se convirtió en una de las obras más desoladoras y profundas de la literatura contemporánea. El escenario, un mundo posapocalíptico. La causa del desastre no se explica del todo, pero tampoco importa, reforzando la teoría de un espacio liminal. Lo importante es lo poco que queda. Un padre y un hijo caminando por una carretera gris, entre cenizas, frío y muchísimo miedo. McCarthy no describe el fin del mundo, describe lo que ocurre después del fin de este, y en ese después encontramos la esencia de lo liminal, una humanidad suspendida entre la vida y la extinción, que añora un pasado y que no sabe qué va a ocurrir en el futuro. Los personajes están condenados a vivir un eterno no presente donde no pueden realizar ningún tipo de tarea pensando en el día de mañana. Su supervivencia es inmediata. Y si pensamos en la carretera, debemos pensar que es en sí misma un símbolo de tránsito. En la novela no lleva a ningún lugar concreto, es un movimiento sin destino. Padre e hijo avanzan, pero exclusivamente para sobrevivir. Cada paso es un intento de mantener la llama encendida, que es una metáfora que aparece central en el libro, ya que es un mundo donde ya no hay fuego. La carretera representa un umbral permanente. No hay un hogar, no hay un futuro, no hay un pasado al cual regresar, solo un presente continuo del deslizamiento. Podríamos decir que McCarthy convierte la geografía en un estado del alma. No hay un descanso, porque el espacio mismo se volvió inestable, incierto, totalmente suspendido. Y en este recorrido, padre e hijo atraviesan ciudades abandonadas, casas saqueadas, supermercados convertidos en tumbas del consumo. Son los restos del mundo anterior, detenidos en el tiempo. Lugares que fueron humanos pero ya no lo son. Estos lugares son espacios construidos como residuos liminales. Al no pertenecer ni al pasado ni al presente, funcionan como espejos del tránsito interior de los protagonistas. Se refleja la pérdida, se refleja el miedo, la esperanza mínima que aún los impulsa. En cada edificio derruido hay una huella de humanidad, pero también una advertencia. La civilización es efímera, fue efímera.
También otra cosa que es totalmente liminal es el vínculo entre los personajes principales. El padre vive entre la fe y la desesperanza, el hijo entre la brutalidad y la inocencia. El padre representa el viejo orden, la memoria de lo que fue, el hijo, el umbral de lo que hubiera podido ser, y en el medio la carretera que los une y los separa. El viaje se convierte en un rito de paso, no solo físico sino espiritual. El niño aprenderá a llevar el fuego, como dice su padre, pero ese fuego no es solo literal, es el último resto de humanidad. Es lo que podemos pensar que es la chispa ética que queda en medio de ese caos. McCarthy convierte la supervivencia en una pregunta moral. ¿Vale la pena seguir si el mundo ya no tiene alma? ¿Qué significa ser los buenos cuando no queda ley, ni Dios, ni sociedad? El paisaje posapocalíptico de la carretera no es solo un fondo visual, es también un personaje más. Está todo cubierto de ceniza, no hay color, no hay canto de aves, no hay un horizonte limpio, el sol es una sombra. Es un mundo que aún existe, pero que ya está muerto. Y en esa contradicción reside la fuerza simbólica de la novela. Cada amanecer es un recordatorio de que la vida continúa, aunque no debería. Cada noche, una promesa incierta de que algo, quizás el amor, aún puede resistir. En el último tramo de la novela, la carretera parece llevarlos a ninguna parte. El padre muere, el niño continúa. Ese niño es acogido por otra familia. El fuego pasa de una mano a otra, como si la humanidad pudiera renacer incluso en el borde del abismo. McCarthy no ofrece respuestas, ofrece un umbral, el espacio que hay entre la destrucción total y la posibilidad mínima de redención. La carretera no es solo una historia sobre el fin del mundo, es una reflexión sobre el límite, sobre lo que ocurre cuando todo lo que conocemos desaparece y aún así seguimos caminando. Los espacios liminales de la novela, la carretera, las ruinas, el silencio, nos confortan con nuestra propia fragilidad, nos recuerdan que vivimos, en cierto modo, siempre en tránsito, entre el ayer y el mañana, entre la fe y la pérdida, entre la vida y la nada. En la carretera el niño aprenderá a llevar el fuego y este será la simbología con la cual McCarthy se referirá a la humanidad. Pero hay algo más. En ese mundo entre la vida y la muerte, no todos eligieron llevar el fuego. Fijémonos ahora en la contraposición o los antagonistas al padre y al hijo, que son los caníbales. En la carretera de McCarthy introduce a otros. Esos otros son los caníbales, un grupo de humanos que en medio del colapso cruzaron el límite. Ellos representan el punto opuesto del umbral, son el recordatorio de lo que ocurre cuando se abandona toda ética, cuando la necesidad devora literalmente la humanidad. Estos caníbales también habitan el mismo mundo, pero no en el mismo espacio simbólico. Si el padre y el hijo caminan sobre el filo de la esperanza y la desesperanza, esos otros ya cayeron del lado de la desesperanza. Su existencia refuerza el sentido liminal del relato, la frontera entre el hombre y la bestia, entre lo moral y lo instintivo, entre supervivencia y condena. En ese contraste, McCarthy nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros si el mundo se desmoronara? ¿Podríamos seguir siendo humanos en un mundo sin humanidad? Es quizás la pregunta más incómoda que surge con esta novela y lo más liminal, y también es lo más universal, porque en última instancia esos otros no son tan distintos, solo se han parado del otro lado del umbral. Bueno gente, muchísimas gracias, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que yo leí hace un tiempo La carretera, es uno de mis libros de viaje, o sea, cuando voy a algún lado es uno de los primeros que agarro. Creo que es una novela que la podés leer una vez y la lees por arriba, y cuando vas cerrando el círculo de la lectura, que te das cuenta que el padre muere y que el niño sobrevive, la metáfora de llevar el fuego
cobra un valor muy grande. Al principio no te referís a esa metáfora, lo asociás directamente con la supervivencia de este dúo, de este equipo, que lo comparan el padre y el hijo, pero después te vas dando cuenta que ese fuego se va pasando de mano en mano, y es ahí donde surge la cuestión de la ética y de este espacio donde tenés dos salidas: o ser bueno o ser un caníbal, ser ese otro de la desesperanza, y se construye un espacio liminal en que todo puede ser y nada es, y que hace que la novela tenga un valor literario enorme. Si les gustó este tipo de análisis, que no tiene que ver con lo histórico sino más con lo literario, me lo dejan en los comentarios, se suscriben por favor. Muchísimas gracias por las visualizaciones que estoy teniendo. Empecé teniendo 2 visualizaciones, me dio tristeza. Después el segundo video se clavó en 8 visualizaciones. Dije, bueno, al menos voy mejorando. Volví a revisar el contador de visualizaciones y tengo 40. Muchísimas gracias por los que se quedan. Muchísimas gracias también a los que lo ven y se van, porque de esa manera yo me doy cuenta que tengo que cambiar, seguir puliendo las cosas. Y nada, les pido por favor que se suscriban, comenten, le den me gusta, y cualquier crítica constructiva que me puedan aportar será bienvenida. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo video.